Maitei Pendebe. Buenos días. Estoy por compartir con ustedes, mi pueblo de Ituzaingó, mi provincia de Corrientes, un nuevo trabajo que quiero hacer para compartir con ustedes todos los conocimientos que tenemos, adquiridos y por adquirir, sobre la lengua y la cultura guaraní. Voy a crear un canal especial con mi nombre. Yo soy Acela Liusi, conocida como Chelita o Chela Liusi, aquí en Ituzaingó y también en muchos otros lugares. El canal va a tener su lugar propio para que los trabajos que investigamos aquí en Ituzaingó con estudiantes o con profesores o con curiosos que vienen a traer material lleguen a todos ustedes, en particular al pueblo, porque lo vamos a hacer a través del Instituto Covenbotá, que ya es un instituto de presencia importante después de tanto tiempo aquí en nuestra comunidad. Creo que cualquiera puede saber el nivel de conocimiento y de trabajo que tenemos en el Instituto Covenbotá. Y ahora vamos a ampliar para que en esta situación crítica de la pandemia del coronavirus puedan seguir teniendo la oportunidad de incorporar en sus conocimientos lo que tenemos nosotros allí en el instituto, que como toda institución educativa tiene o tuvo y tiene todavía su parate, y eso yo ya no quiero que ocurra más. Entonces el canal se va a llamar Guaraní de Corrientes, Acela Liusi, Chela, y allí va a estar incorporado todos los trabajos que se hacen bajo mi dirección y todos los trabajos que hagan los estudiantes, los profesores y los intelectuales que nos acompañan con su conocimiento desde todos los ámbitos y que sean para la ciencia, la lengua y la cultura guaraní en la provincia de Corrientes. Ese es el objetivo de este canal y va a estar a disposición que a partir de ahora. ¿Qué va a ser a partir de ahora? Tengo que consultar porque este trabajo que estoy haciendo es en equipo, porque los tiempos de la modernidad tecnológica requiere el acompañamiento permanente de los jóvenes que sí están preparados para hacer este tipo de trabajo muy valioso y muy importante para las nuevas generaciones. Así no se corta el tiempo del conocimiento, porque lo que yo les traigo en la cultura y en la lengua guaraní es un tiempo precolombino, sin tiempo. Algunos opinan que son de 3000 años antes, pero no importa, lo importante es que está aquí entre nosotros. Y para demostrarles que sí está, yo empiezo por mi lugar, como me enseñó una profesora de geografía, que todo lo que uno hace como ciencia debe comenzar con su lugar. Yo soy del barrio Mbatará y entonces les voy a explicar lingüísticamente qué significa Mbatará. Mbatará en castellano significa diversidad, pero se conoce con el nombre de Batará por el color que tenían las gallinas que trajeron los europeos, que se los denominó Bataraza, pero en realidad eso no es mi barrio es la diversidad, y pueden ustedes constatar con la cantidad de habitantes que integran ahora mi barrio en Batará, que vinieron de distintos lugares con los distintos conocimientos, con otras lenguas, francés, portugués, italiano, inglés, y estuvo acá compartiendo con nosotros con el guaraní. Se fueron los franceses, los italianos, los ingleses, y quedamos nosotros en nuestra diversidad español y guaraní. Y entonces eso tenemos que continuar. Esto es la razón. Ahora, la razón científica de Mbatará, académicamente, nos dice que ¿por qué es la diversidad? Porque se integran 3 elementos fundamentales: la A de Mba, la A de Ta y la A de Ra. Mbatará tiene 3 A. Esas 3 A es la diversidad. Mba son los seres
que habitan y pueden compartir sus conocimientos. Estamos nosotros. Ta es el tiempo que cada uno puede disponer para darle ese conocimiento. Ira integra. Va y ta con ara se integra. Y el tiempo es permanente. O sea que en Batará fue, es y será siempre. Con conocimiento, con cultura, con personas dentro de una gran diversidad. Y aquí estamos, desde en Botá, que después la próxima les explico qué significa lingüísticamente y científicamente, y que todas las personas que habitan el barrio Batará sepan que están en un guaraní arcaico, científico y culturalmente de gran interés internacional. Así que este canal va a ser para compartir con ustedes todo este logro que tenemos desde Ituzaingó para la provincia de Corrientes. Muchas gracias a Guyete Tendeb.